Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esta no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, nunca operes con dinero que no estás dispuesto a perder. Muy bien traders, hoy nos encontramos en una nueva clase. El día de hoy vamos a ver el patrón de vela envolvente. Este patrón también es uno de los patrones que me gusta mucho operar. Se podría decir que está catalogada entre mis patrones favoritos. Es bastante común, la verdad, que aparezca este tipo de patrón, y es bastante sencillo de identificar. Muy bien, primero vamos a ver en qué consiste el patrón. Si se puede dar tanto en una tendencia, ojo que este tipo de patrón, en primer lugar, es un patrón de cambio de tendencia. Entonces se dan en tendencias bajistas y me indica a mí de que la tendencia bajista terminó y va a comenzar una tendencia alcista. Y si estamos en una tendencia alcista y me aparece a mí el patrón envolvente, pues me indica que la tendencia alcista terminó y empezará una tendencia bajista. Muy bien, entonces vamos a ver las características que tiene una vela envolvente. En primer lugar tenemos que saber que se dice que es una vela envolvente, ¿sí? Cuando imaginemos que estamos en una tendencia bajista primero. Muy bien, estamos en una tendencia bajista, se ha dado la última vela, ¿sí? La última vela de color rojo, obviamente tiene sus mechas. Puede ser que no tenga mechas, puede ser que sí tenga mechas. Y después de eso tenemos una vela contraria, ¿sí? A esta última, o sea, una vela de color verde, que en primer lugar, debido a la tendencia bajista, la siguiente vela, que es la vela verde, va a empezar con un gap. Eso quiere decir que va a tener un pequeño salto desde el cierre, ¿sí? Desde el cierre, que cierres esta línea de acá, desde el cierre de la vela última, de la vela anterior, o sea, la vela roja, va a tener un pequeño salto y va a abrir acá. Y después va a empezar, quizá baje un poco, quizá baje un poquito y después empiece a subir y termine cubriendo lo que es, bueno, no sería ese color, sería de color verde, perdón, termine cubriendo lo que es la vela anterior, ¿ok? Entonces, más o menos así. Ok, ahora, ¿qué características tiene que tener esto para que sea efectivamente un patrón envolvente? Quiero que pongan atención en esto. En primer lugar, y la razón más obvia es al nombre, ¿no? Es que esta debe de envolver la vela anterior. Eso quiere decir de que el punto de apertura, ¿sí? Y el punto de cierre de la última vela cubran el cuerpo de la vela anterior. ¿Sí se dan cuenta? No es necesario de que exista un gap. Muchas veces el gap es mínimo y no se alcanza a ver, o sea, abriría como por acá. No es necesario que exista el gap y se puede considerar una vela envolvente si cubre toda la vela anterior. O sea, podría abrir aquí en este punto, ¿sí? Podría abrir aquí en este punto, pero cerró en este punto de acá, entonces está envolviendo la vela anterior. Se dice que es mucho mejor cuando esta vela de acá envuelve incluso las mechas de la vela anterior, ¿sí? Entonces sería una envolvente mucho mejor. Un factor que no explican en los libros, pero que yo he visto, que hay que tomar en cuenta también para que sea un poquito más efectivo, se podría decir, es de que las mechas, ¿sí? Las mechas de la vela envolvente sean pequeñas. Ustedes saben de que ese es el punto más alto, ¿sí? De esta vela, y ese es el cierre de la vela. Esta es la apertura de la vela y este es el mínimo de esta vela. Entonces tenemos el punto mínimo, la apertura, el punto máximo y el cierre. Entonces, lo ideal sería de que no tuviera mechas o de que las mechas sean muy pequeñas. O sea, de que el punto de cierre y de apertura de esta vela sea muy cercano al máximo y al mínimo. ¿Me entienden? Muy bien. En todo caso, como les digo, lo mejor sería que envolviera incluso las mechas de la vela anterior, aunque eso no es importante. Con que envuelva el cuerpo es más que suficiente. Entonces, estas serían las pautas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder, obviamente, determinar si es una vela válida envolvente o no es una vela válida envolvente. Obviamente, ¿no? Con esto que les explico no es que vayamos a entrar al mercado y vamos a ver rápidamente una de estas y operar. Si no tenemos la experiencia necesaria, pues puede ser que agarremos malas velas envolventes que solo están dándonos información falsa y perdamos la operación. Entonces, como yo les digo siempre, esto se logra solamente con la experiencia. Si ustedes estén practicando siempre y cada vez que la vean, pues opérenla, obviamente sí, para saber si la han analizado correctamente. Bueno, entonces otro tip para este tipo de velas es de que obviamente si venimos de una tendencia bajista, ¿qué esperaríamos? Que el cuerpo de la vela roja, si de esta vela roja, sea de menor tamaño que las anteriores velas. Eso quiere decir que aquí podemos tener una vela un poco más larga
que esta vela roja, ¿sí? Y que, por ejemplo, aquí sea una vela muy larga, aquí vaya disminuyendo su tamaño, ¿sí? Hasta tener una vela pequeña, ¿ok? Eso para demostrarnos a nosotros, o sea, para mostrarnos a nosotros de que la fuerza bajista está terminando y que las velas se van haciendo más pequeñas. Como yo les he dicho en otros videos, así es como nosotros podemos identificar que una tendencia está terminando, porque el cuerpo de las velas, ¿sí?, se va haciendo más pequeño. Muy bien. Entonces esos dos factores podrían a nosotros darnos todavía un poquito más de efectividad al momento de hacer nuestro trade. Obviamente lo mejor sería de que aquí estuviéramos cerca de un número redondo, de un soporte y resistencia fuerte, ¿sí? De que esta zona sea una zona de soporte, resistencia fuerte, de que sea un número redondo, de que sea una banda de Bollinger, cualquier cosa, pero que sea una zona fuerte, una zona clave. También tenemos que evitar de que exista acción del precio atrás, ¿sí? Esto no aplica para todos los patrones de velas, para este es uno de los cuales podría aplicar, ya que de lo contrario pues podría continuar bajando el precio. Eso quiere decir de que tenemos que asegurarnos, ¿sí?, de que por lo menos 7 velas, 5 o 7 velas atrás de estas estén por arriba, ¿sí? Estén por arriba y aquí estén soporte, resistencias, aquí hayan patrones de velas, etcétera. De que por lo menos en 7 velas. Entonces nosotros vamos a ver atrás de la formación de un patrón envolvente, vamos a revisar atrás si se están dando más patrones. Ojo, que aquí sí pueden haber velas, aquí podrían haber velas, pero que no estén marcando ninguna zona de soporte, resistencia fuerte, de forma principal, que no estén marcándonos aquí algún tipo de patrón, ¿sí?, algún tipo de patrón atrás. Entonces, si no tenemos eso, con toda confianza podríamos entrar al alza, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo entraríamos al alza en este tipo de operaciones? Para entrar al alza en este tipo de operaciones necesitamos, voy a dibujar acá la última vela roja, solo para tener de referencia, esta vela de acá, con su respectiva mecha. Muy bien. Quiero que se den cuenta entonces, para tener un buen punto de entrada, tendríamos que entrar acá. Esperaríamos nosotros, obviamente si ustedes se dan cuenta, perdón, esta vela cerró por encima de esta vela anterior. Entonces aquí tenemos nosotros una zona de soportes y resistencias, ¿ok? Entonces lo que nosotros podríamos esperar es de que el precio, en este caso, se regresara, ¿sí?, para la apertura de la siguiente vela, el precio bajara un poco, fuera rechazado de esta zona y continuará subiendo. Entonces nosotros podríamos entrar en el rechazo, aunque no se suele dar siempre también, por eso es que les digo que los rechazos no se aplican para siempre, no se aplican siempre, mejor dicho, tenemos que tener cuidado con ello. Entonces nosotros vamos a ver, podríamos ver nosotros un retroceso y luego un impulso hacia arriba para poder entrar al alza, entonces por debajo de esta zona. Muy bien, entonces eso sería en cuanto a una vela envolvente alcista. Creo que está bastante sencilla esta vela, o esta vez no me compliqué mucho explicando, pero a mí me gusta mucho este patrón de velas. Obviamente tiene que darse con todo este contexto que yo les he explicado ahora. ¿Podría retroceder esta vela hasta la mitad? O sea, la vela siguiente podría bajar hasta la mitad, no creo. O sea, estoy tratando de recordar ahora, nunca entrado si regresa más acá abajo, como les digo siempre, sí puede regresar a la mitad, pero si hace un retorno más o menos así, baja y sube muy rápido. Entonces, ok, solamente está haciendo el pullback y va a seguir subiendo, ok, porque de hecho hasta fue rechazado fuertemente de acá. Pero si nosotros vemos que está bajando algo así, entonces mejor evitemos operar. ¿Por qué razón? Porque eso es fuerza de los vendedores que están terminando de sacar a los compradores que estaban acá. Entonces tenemos que evitar operar, aunque no creo que vean mucho ese tipo de movimientos. Lo mejor sería solamente esperar el rechazo entonces a la zona de soporte y resistencia que se ha marcado con anterioridad. Muy bien, tampoco es, ahorita que dibujé esto me di cuenta, tampoco es obligación que exista un gran espacio entre esto y esto, ¿sí? Tampoco es obligación de que exista un gran espacio, pero lo ideal es, obviamente, de que lo envuelva. No es obligación de que exista un gran espacio, pero muchas veces sí se suele dar. Por ejemplo, que esta vela terminara más así. Entonces así estaría mucho más lejos nuestra zona de soporte y resistencia, pero seguiría siendo la misma. Entonces nosotros podríamos esperar de que la siguiente vela hiciera esto, regresar hasta acá y fuera rechazado de esta zona para entrar al alza. Muy bien. Eso sería entonces en cuanto a un patrón de vela envolvente alcista. Nos hace un cambio de dirección de tendencia. Ahora veamos un patrón envolvente bajista.
Obviamente para este tipo de patrón aplica lo mismo, que el cierre de las velas esté cerca de los máximos, o sea, el cierre de esta vela esté cerca del mínimo y la apertura de esta vela esté cerca del máximo. Después que envuelva la vela anterior, ¿sí? Eso no tenemos ningún inconveniente en comprender eso, imagino yo, que envuelva la vela anterior, de preferencia sí que envuelva a sus máximos, o sea, sus mechas, de preferencia que lo haga. ¿Qué más? Y de que el tamaño de esta vela, ¿sí?, sea pequeño, o sea, que sea pequeño en comparación a las demás velas que va haciendo el precio mientras va subiendo. Veamos, ¿qué pasa si estas velas son grandes? Eso no se los he explicado. ¿Qué pasa si esta vela es muy grande? Y también esta de acá también. ¿Qué pasa si son velas muy grandes? Es preferible no operar en ese caso, ¿sí? Es preferible no operar si las velas son demasiado grandes, ya que nos podrían estar dando otra información. Generalmente los patrones envolventes se dan con velas pequeñas. Pequeñas en cuanto al tamaño promedio de las velas de la tendencia, obviamente. Ustedes saben que siempre hablamos de ese tipo de cosas, de que el tamaño promedio, porque obviamente si todas las velas son grandes, porque hay bastante volatilidad en el mercado, pues esta también va a ser grande. Pero si fuera más grande que el promedio de las velas, entonces ahí sí ya tendríamos que tener cuidado. Muy bien, entonces veamos qué es un patrón envolvente alcista. Venimos de una tendencia alcista, obviamente. Vamos a dibujar en este caso una vela verde y después de esta la última vela verde, que es más pequeña que la vela anterior. Y así desde acá hasta acá han ido disminuyendo poco a poco su tamaño. Obviamente no en todas las velas va a ir disminuyendo, pero sí en muchas de ellas o en varias de ellas. Tenemos respectivas mechas y después de eso tenemos una vela que va en contra, que sería esta de acá, que va a ir en contra y va a envolver la vela anterior. Muy bien, entonces ahí ya tenemos nosotros nuestro patrón envolvente. Ya nos dimos cuenta entonces de que venimos de una tendencia alcista, de que las velas han ido perdiendo tamaño, se han ido perdiendo fuerza y de pronto aparece un patrón envolvente. ¿Qué nos queda revisar entonces? Si estamos en una zona de soporte y resistencia, entonces vamos a revisar si estamos en una zona de soporte y resistencia fuerte, un key level. Después de eso verificamos también en dónde sería lo ideal para nuestro punto de entrada. Entonces podríamos marcar aquí esta zona, ¿ok? Si hay un rechazo de esa zona sería perfecto para nuestro punto de entrada. Muy bien, también ya hemos comprobado el tamaño, ya hemos comprobado todo. También vamos a comprobar si existe acción del precio en las velas anteriores. Eso quiere decir que si hay por aquí algún otro patrón de vela, en las últimas 5 o 7 velas por lo menos, si aquí hay otro patrón de velas, digamos si aquí hubiera otro envolvente o que si aquí hubiera un pin bar o cualquier otra cosa, tendríamos que tener cuidado, ya que eso podría estar interfiriendo en este patrón, ¿sí? Y la tendencia podría continuar alcista o podría existir un doji aquí incluso que nos podría hacer perder la operación. Muy bien, ya que esto nos estaría diciendo a nosotros, ¿sí?, de que o bien esta tendencia alcista no es muy fuerte como para hacer un patrón válido. Esta tendencia alcista no es muy fuerte porque hay aquí acción del precio. ¿Y cómo pudo haber aquí acción del precio si estoy en una tendencia alcista, ¿no? Entonces tuvo que haber habido aquí con anterioridad una tendencia alcista, una tendencia bajista y otra tendencia alcista. No sé si me explico en eso. También pues me estaría diciendo que esta zona ya fue testeada una vez con un patrón de vela, entonces ya la segunda vez ya es más probable que se rompa. Muy bien. Entonces nosotros esperaríamos para la siguiente vela de que el precio abriera, regresara un poco a la zona de soporte y resistencia y luego empujara hacia abajo, y así nosotros podríamos ganar nuestra operación, entrando obviamente por encima del cierre del precio de la vela anterior. Entonces eso sería lo que es un patrón de vela envolvente. Creo que esta vez no me he tardado mucho en explicarlo y espero que haya quedado claro. Para mí es un patrón bastante sencillo de aprender, pero de reconocer. A veces ustedes saben, yo les he puesto el ejemplo de que miramos todo como los números de Matrix, pero mientras más vamos practicando y mientras más nos vamos familiarizando con todo, se nos va haciendo más, ¿cómo se dice?, más simple, ¿no? Se nos va despejando más la vista y nosotros podemos encontrar patrones con mayor facilidad. Aunque existe un problema, y es que a cierto punto empezamos a ver patrones en todos lados, lo que les decía en el video de la estrategia de tomate, que empezamos a ver patrones en todas partes y obviamente esos patrones son inválidos. Aparecen en zonas que no son zonas clave, aparecen en zonas de consolidación, por ejemplo, aparecen en medio de una tendencia, etcétera, ¿sí? Cualquier cosa que nos podría engañar a nosotros, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces obviamente esas son fases del trade, fases que vamos a ir superando.
Entonces les voy a mostrar ahorita cómo se vería esto en un gráfico real. Permítanme un segundo. Muy bien, traders, ya estamos aquí en la gráfica. Sí, nada más al abrirla me di cuenta de que aquí hay lo que pareciera ser un patrón envolvente. Entonces se podrían preguntar ustedes, ¿y por qué la siguiente vela no ha sido verde? ¿Creen ustedes de que ese es un patrón envolvente? En primer lugar, se dan cuenta del tamaño de esta vela. Si es una vela muy grande en comparación con las velas, si bien es más pequeña que esta vela, pero en comparación con las velas promedio, esta vela es demasiado grande. Entonces aquí ya nos empieza a decir, este no es un patrón envolvente al 100%. Otra cosa, vean las mechas de esta vela roja, ¿sí? Estas mechas son muy grandes. Yo les dije que tiene que tener mechas pequeñas, entonces obviamente esto no es un patrón envolvente. Sí lo es, pero no es un patrón envolvente efectivo. Voy a buscar otro patrón y cuando lo encuentre voy a detener el video y se lo voy a explicar. Permítanme. Acá buscando vi este otro patrón de acá. Estamos con una tendencia bajista. Tenemos acá un patrón que envuelve a la vela anterior. Porque este patrón no es efectivo. Se dan cuenta, si bien nos damos cuenta de que esta vela tampoco es más pequeña que el promedio de las velas anteriores, incluso quizás es más pequeña que esta vela de acá, pero no más pequeña que esta de acá. Otra de las cosas es de que esta de acá tiene mecha, sí tiene una gran mecha en la parte superior, entonces ese es un patrón inválido. Muy bien, vamos a seguir buscando. Muy bien, quiero que se den cuenta de acá, acabo de encontrar un patrón envolvente que en primer lugar vamos a ir trazarlo después. En primer lugar quiero que se den cuenta de esta zona de acá. ¿Qué pasa con eso? Esto es un canal, ¿verdad? Tenemos acá la formación de un canal. Entonces, obviamente, si aquí es la formación de un canal, esa es una zona de soportes y resistencias fuertes, ¿no? Bueno, es una zona de soportes y resistencias. Tal vez no es fuerte porque no está confirmada por un cambio de polaridad, pero es una zona de soportes en donde ya ha sido respetada una y dos veces, ¿ok? Muy bien. Entonces, estamos en una zona de soportes. Vean, ese es el patrón de vela, ese es el envolvente. ¿Por qué razón? Porque envuelve el anterior. Estamos en una tendencia alcista, tuvimos el gap, el respectivo gap que se da acá. Esta vela envuelve la vela anterior, la mecha es pequeña. Esta es una vela de cuerpo pequeño en comparación a las velas anteriores. Obviamente no va a ser más pequeño que el doji, pero sí en comparación a las velas anteriores. Está en todo el contexto porque y también estamos en una tendencia bajista principal, ¿ok? Entonces estamos en todo el contexto adecuado para tomar este patrón como un patrón de retroceso. Con un patrón de cambio de tendencia. Entonces este es un patrón de vela envolvente efectivo. Entonces entraríamos en la operación. Vamos a borrar rápidamente voy a dibujarlo de color blanco. Entraríamos acá, ¿sí? Entraríamos en ese punto. ¿Se recuerdan? Yo se los expliqué ahorita hace un momento en la teoría. Esta es nuestra zona de soporte y resistencia ideal, en donde el precio se regresaría y fuera rechazado de esa zona, entonces nosotros podríamos entrar. Y efectivamente se dan cuenta de que el precio sí fue rechazado de esa zona y obviamente hubiéramos tenido aquí una operación ganadora, una bonita operación. Así de sencillo. Se parece sencillo, pero requiere un poquito de práctica. Pero se dan cuenta de que tampoco es la gran cosa, no es complicado. Y así podemos fácilmente encontrar un patrón envolvente en una tendencia alcista. Muy bien, traders, quiero que vean este patrón envolvente de acá, que podría parecer que no es un patrón efectivo, pero ahorita les voy a mostrar. Muy bien, estamos aquí en una tendencia principal alcista. Tenemos aquí una zona de soportes y resistencias confirmado porque ya ha habido un cambio de polaridad, ¿sí? Estamos aquí en una zona de soportes y resistencias confirmado. Tenemos aquí velas. Esta vela también ha ido disminuyendo su tamaño en comparación a la primera vela. Si bien es cierto que es una vela bastante grande, pues vamos en contra de tendencia. Entonces esa sería una tendencia secundaria bajista, ¿ok? Entonces después, ya saben, después de un impulso tenemos un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces sería una zona clave, además. Entonces estamos en una zona clave, ¿sí? Venimos de una tendencia bajista secundaria. Aquí lo único que podría estar interfiriendo de ser un análisis correcto de lo que es un patrón envolvente sería de que esta vela de acá es muy grande. Lo ideal sería de que fuera un patrón de vela más pequeño, ¿ok? Mucho más pequeño. Pero bueno, entonces se ha dado. Lo que también nos ayuda es de que esta vela de acá no tiene mechas, ¿sí? Se dan cuenta, no tiene mechas, entonces podría ser un patrón de vela efectivo. Si cumple con todas las características, menos con el tamaño del cuerpo de esta vela de acá. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Lo que yo les digo, esperaríamos a entrar, ese sería el nivel, ¿sí? Ese sería el nivel, esperaríamos entrar en este nivel. Si hubiéramos entrado en este nivel, hubiéramos ganado la operación, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver si lo puedo acercar. Ok. Si hubiéramos entrado en este nivel, hubiéramos ganado la operación.
si hubiéramos entrado en el punto de cierre, de apertura, perdón, hubiéramos quedado empates, y si obviamente hubiéramos tenido la mala suerte de entrar más acá arriba, hubiéramos perdido la operación. Entonces por eso es que es indispensable en algunas ocasiones esperar, sí, a tomar un buen punto de entrada en nuestra operación, en especial en esta que no cumplía con todos los parámetros. Entonces traders, ya les mostré un patrón envolvente alcista, un patrón envolvente bajista. Espero que les sea de ayuda y de utilidad en sus trades. Como siempre, traders, nos seguimos viendo. Espero que si les haya gustado este video, esta clase, se suscriban, dejen un like, comenten cualquier duda que tengan, únanse al canal en Telegram, al grupo secreto en Facebook y también síganme en Instagram si lo desean. Como siempre, traders, nos seguimos viendo. Cuídense.